La música nos acompaña en estos encuentros en la biblioteca en el Instituto Cervantes de Dublín. Tenemos con nosotros a Felip Carbonell, que es un miembro de un grupo que se llama No Crows. Bienvenido Gracias, Carmen. Encantado Oye, de estar con vosotros. gracias, Felip. ¿Cuándo y cómo surge No Crows? No Crow salió a raíz de octubre de 2005, si no voy equivocado. Los cuatro componentes originales del grupo nos encontramos en un bar, en una session de estas que se hacen aquí en Irlanda, una vez por semana, los miércoles por la noche, y así sin quererlo nos encontramos que éramos los cuatro componentes y empezamos a, a tocar juntos sin tener muy claro qué dirección íbamos a tomar, porque los cuatro nosotros venimos desde puntos de vista musicales diferentes, pero en lugar de discutir de intentar prevalecer uno u otro, pues intentamos mezclarnos. Y así un poco salió la idea de No Crows. Y desde octubre del 2005 seguimos tocando cada miércoles por la noche en el mismo bar, en Sligo, en la ciudad donde vivimos. ¿Cómo ha sido un poco la evolución del grupo? Pues fue rápida relativamente al principio. Eso que empezamos en octubre del 2005 y a los 3 o 4 meses la gente nos decía, joder, tíos, ¿por qué no vais a sacar un disco o algo? Disco. Y a los 8 meses nos contrataron para un festival y después del festival ya dijimos, bueno, pues vamos a ponernos a trabajar en la idea de sacar un disco. Lo grabamos en directo en un bar de Sligo, de Strandhill, que es el pueblo donde yo vivo. Y nada, lo grabamos en directo en 3 días y a los 2 meses estaba en la calle y a los 3 meses después estaba agotado casi la primera edición de mil copias. O sea que bien fue salir y ¿cómo se dice esta? Tener éxito. Besar el santo. Y besar el santo también. Oye, ¿cómo se define la música de No Crows? Es difícil definirla, creo. Es un poco complicado en el sentido de que todos componemos, todos nos dedicamos a escuchar mucha música de otros países, de otras formas, de otras culturas. Nos gusta la música, la world music, y traemos pues o bien nuestras propias composiciones o bien obras tradicionales de diferentes países que nos caen en nuestras manos y las hacemos No Crows. Y esta es la receta mágica, que es hacerlo sonar como sonamos con la instrumentación que tenemos. Y si es la forma en que trabajamos, eso, todos nos traemos nuestras cositas y luego cada uno de nosotros los manipulamos. Un trabajo en equipo. Sí, sí, muy en equipo. Sí. Además de en Sligo, ¿dónde tocáis? Pues desde casi el principio ya empezamos a salir. Hemos estado en Mallorca varias veces, hemos estado en Suiza, en varios festivales, en Bélgica, hemos estado en el Reino Unido, en Glastonbury, en Alemania y para usted de contar. Y en el resto del país, en Irlanda también. Sí, de tarde en tarde, pues cada vez que sacamos un disco nuevo, pues intentamos hacer un poco de gira para darlo a conocer y vender una serie de copias. Hasta ahora tenéis 3 discos. 3 discos tenemos en la calle. El primero, que es el que grabamos en el 2006, el directo, Live in the Strand. En el 2008 sacamos el Magpie y en el 2010 sacamos No Crows on the Moon. ¿Hay es un el disco, último. hay un nuevo disco en camino? Siguiendo la progresión, cada 2 años, 2006, 2008, 2010, 2012 nos tocaría. Pero vamos bastante atrasados y estamos en febrero ya. No creo que lo saquemos este año, no. Pero bueno, trabajamos en el material nuevo y quién sabe, igual nos da un puntazo y lo acabamos de grabar en 2 semanas a final de año. De todo saber. Cuando la gente os ve en los conciertos, siempre dice que se nota que hay una corriente de buen rollo, que es, además, Sí. además de trabajar juntos, sois amigos. Sí, y eso creo que es una de las... En todos los grupos en los que creo que todos nosotros hemos participado, es una de las cosas que es importante. Que nos llevemos bien, que nos toleremos, aunque de tarde en tarde, pues claro, siempre hay chispas en todas las bandas, pero hay un muy buen rollo y hay muy buen entendimiento musical, además de personal. Nos aceptamos con nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, pero nos llevamos bien y sobre todo disfrutamos mucho de tocar juntos, creo que es la base de poder... la música es una comunicación, entonces nosotros nos comunicamos entre nosotros y podemos
trasponer lo que nosotros queremos decir a la audiencia. La audiencia el público nos devuelve su feedback y entonces establecemos una comunicación guapa. ¿Tenéis algún sueño de tocar en sitios más grandes? En cierta manera creo que estamos viviendo el sueño, porque lo que estamos haciendo, aunque no nos supone no somos, ninguno de nosotros somos millonarios, ni mucho ni cerca, vaya. Pero creo que estamos disfrutando de lo que hacemos y eso creo que es el sueño de cualquier persona en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de arte, el poder sobrevivir de nuestra música para mí es lo más importante. La verdad es que, hombre, seguir trabajando lo que hacemos y tocar en conciertos un poco más grandes y hacer algo más de dinero y pillar un Mercedes-Benz en lugar de un Fiat Panda estaría bien. Lo que está claro es que sí que hacéis soñar a los demás, sobre todo a los espectadores cuando estáis en los conciertos, eso es verdad. Te damos las gracias por estar aquí. Vale, Felip. pues Muchas encantado. gracias.